Hola jóvenes, hoy vamos a hablar sobre radicales complejos, definición y reglas para nombrarlo. Radicales son cadenas de carbonos que pierden un hidrógeno para funcionar como fragmentos o ramificaciones de una cadena principal. Por ejemplo, el propano es una cadena principal de 3 carbonos y sería CH3, CH2, CH3. Si desglosamos los hidrógenos de uno de sus carbonos primarios de la siguiente manera y luego pierde un hidrógeno, se formaría el siguiente compuesto, CH3, CH2 y CH2 con un enlace libre. Este enlace libre permitiría unirse a una cadena principal y por lo tanto este nuevo compuesto se llamaría propil. Tipos de radicales. Tenemos 3 tipos de radicales que son común, especial y complejo. En lo común, por ejemplo, tenemos el metil, etil, propil, butil. En el especial, isopropil, secbutil, terbutil, isobutil. Y en el complejo serían un metil, propil. De este radical complejo hablaremos en la siguiente parte. Reglas que se deben seguir para nombrar los radicales complejos. 1. Se escoge una cadena principal dentro del radical complejo y se comienza a numerar por el carbono que está unido directamente al carbono de la cadena principal. Observemos este ejercicio. Lo primero que debemos hacer es sacar la cadena principal del hidrocarburo, que tiene que ser la más larga. Se numera luego. Y lo que queda por fuera observamos que es una ramificación. Pero este estilo de ramificación no es continuo porque aquí hace cortes. Entonces estaríamos hablando de una ramificación de radical complejo. ¿Qué se debe hacer acá? Bueno, lo primero que debe hacer es buscar una cadena principal de esta ramificación, buscando la cadena más larga. Entonces yo cuento, aquí diría que este sería el carbono 1. Siempre el carbono 1 va a ser el que se une a la cadena principal. Luego 2, 3. Luego también enumero por el otro lado. Hacemos de la siguiente manera y observo que este sería 4, siempre tomando en cuenta que el 1 va a estar en el carbono que está unido en la cadena principal. Entonces aquí vemos que esta sería la cadena más larga. Luego la indico y lo que quedó por fuera se le llama ramificación de la cadena principal. Entonces esta cadena principal es del radical complejo y esta sería la ramificación de ese radical complejo. Luego voy a identificar cada ramificación. Aquí observo que este sería un metil y este sería un butil. Continuando con el mismo ejercicio, aplicamos la regla número 3. Se escribe de primero el nombre y la posición de la ramificación del radical complejo y de último el nombre de la cadena principal del radical complejo. Entonces observemos que acá la cadena principal del radical tiene una sola ramificación y en este caso sería metil. Pero aquí vemos que sale del carbono 2 de la cadena principal. Entonces escribiríamos 2 metil. Luego escribo el nombre de la cadena principal de ese radical. Entonces sería butil. Y luego lo coloco entre paréntesis. Continuando con el ejercicio, aplicamos la regla 4. Para escribir el radical complejo dentro del nombre del compuesto se hace lo siguiente. Se indica la posición donde se encuentra el radical complejo en la cadena principal. Entonces observemos que el radical complejo se encuentra en el carbono 6, entonces escribimos 6. A continuación, escribimos un guión y seguido el nombre del radical complejo con todo y su paréntesis, guión 2-metil butil. Y por último, se escribe el nombre de la cadena principal del alcano, ya que no se observan más ramificaciones, que sería un decano. Por lo tanto, este compuesto se llamaría 6-2-metilbutil un decano. En el ejercicio anterior se aplicó hasta la regla número 4, pero ¿qué sucede con la regla 5?
En el caso de que existan más ramificaciones común o especial, se escriben en orden alfabético siguiendo las reglas para nombrar este tipo de ramificación. En el caso del nombre del radical complejo, se considera el orden alfabético por la primera letra de su nombre completo. Entonces ilustramos un poco más este ejercicio. Se le colocaron dos radicales común, como es el metil y el etil. Ahora, ¿cómo nombramos este compuesto? Vamos a observar la primera letra de cada una de estas ramificaciones y aplicamos el orden alfabético. Entonces sería primero el 4-etil, porque debo indicar su posición, que está en el carbono 4 de la cadena principal. Luego vienen los metil, pero ¿cuál de los dos? Sería en este caso el 3-metil. ¿Por qué? Porque hasta allí termina su nombre, en cambio el otro continúa a butil. Entonces sería 3-metil. Y luego el nombre del radical complejo en la posición donde está, que sería 6 entre paréntesis 2-metilbutil. Y por último el nombre de la cadena principal, que sería un decano. Y hasta aquí llegaría el ejercicio. Ahora vamos a hablar de la regla 6. Cuando existen radicales complejos repetidos, se nombran con un prefijo de multiplicidad de grupo, tal como lo que se utilizan en la nomenclatura inorgánica. Por ejemplo, bis 2, tris 3, tetraquis 4, pentaquis 5, etc. En el siguiente ejemplo podemos observar que tengo dos radicales complejos iguales. Comienzo a nombrar a uno de ellos. Voy a colocar el 1 en el carbono que está unido al carbono de la cadena principal. Y luego voy a contar o buscar la cadena más larga. Entonces sería 1, 2, 1, 2. Pero me di cuenta que en ambos lados la cadena viene siendo igual. Entonces me decido por tomar la cadena vertical, la termino de numerar y la indico. Luego identifico las ramificaciones del radical complejo. Aquí tengo un metil, la cadena principal que sería un etil. A continuación digo un metil. ¿Por qué? Porque el metil está en el carbono 1 del radical complejo. Y luego etil, que es el nombre de la cadena principal de ese radical. Y lo coloco entre paréntesis. Como el otro radical o ramificación es igual, sería el mismo nombre. Ahora bien, luego voy a indicar la posición de las ramificaciones, pero como son dos, voy a utilizar el prefijo bis. ¿Dónde están esas ramificaciones? Carbono 4, carbono 6. Entonces digo 4,6-bis. Luego escribo el nombre de la cadena ramificada, en este caso el radical complejo, sería entre paréntesis un metiletil. Y por último nombro la cadena principal, que sería un decano. Recordemos que cuando coloco el prefijo bis es que estoy indicando que hay dos 1-metiletil en ese compuesto. Bueno, y para finalizar, aquí les dejo una actividad de refuerzo, la pregunta 1 y luego una pregunta 2. Gracias por su atención.